presidentes libertarios, más que presidentes libertarios, jefes de Estado libertarios. Para muchos puede parecer un poco un oxímoron, porque lo que define el libertarismo es básicamente su concepción negativa del Estado. Pero ha pasado que han habido jefes de Estado a lo largo de la historia que han tenido una concepción más negativa del Estado, por más de que les tocó desempeñar como jefes de un Estado en sí mismo, como principales cabezas o figuras representativas de estos Estados, han tenido concepciones negativas, y no solo han tenido concepciones negativas, sino que también han intentado atacar la expansión del Estado, han promovido liberalizaciones de mercado, han promovido políticas liberales, radicales o muy afines al ideal libertario, y eso es lo que vamos a ver hoy. Los 10, el top de los jefes de Estado más libertarios de la historia. Top 10 jefes de Estado más libertarios de la historia. Primero vamos a ver un poco de reglas y criterios con los que vamos a jugar, un poco los que hoy los voy a llevar por un recorrido por diferentes 10 personalidades en torno al libertarismo que se desempeñaron como jefes de Estado. ¿Qué reglas y criterios vamos a tener para esto? Bueno, se van a tomar todo tipo de jefes de Estado acá la primera trampa, porque como ya les dije, es el top de los 10 jefes de Estado más libertarios de la historia, no los 10 presidentes, como dice en el título. Y esto va a incluir a los presidentes, pero también a los primeros ministros, monarcas, príncipes o demás, o incluso dictadores. O sea, acá la consigna es que sea la máxima autoridad representativa de un país. Solo contarán, y esto es importante, aquellos del siglo XX en adelante. Dice acá, en realidad sería de fines del siglo XIX en adelante, es decir, la etapa moderna. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer comparativas si empezamos a traer, yo qué sé, grandes liberadores de la antigüedad, que hayan liberado muchos esclavos, o nobles de la Edad Media que hayan sido muy respetuosos con la propiedad privada, o que hayan tenido tipos de gobierno muy mínimos. Primero porque sería un caos encontrar información sobre esos temas, y segundo porque compararlos con la modernidad no tiene sentido. Entonces estamos hablando de fines del siglo XIX, principio del XX en adelante. Ese es el criterio que vamos a tomar. Van a quedar afuera también padres fundadores de algunas naciones que pudieron haber surgido con principios muy liberales, como puede ser Estados Unidos. Algunos primeros presidentes de Estados Unidos también van a quedar afuera. Esto es fines del siglo XIX, siglo XX en adelante. También probablemente me vaya a saltear, porque imagínense la cantidad de jefes de Estado que hay que podrían haber hecho cosas buenas. ¿Okay? La gran mayoría hizo cosas malas de jefes de Estado, pero hay muchos que pudieron haber hecho un montón de cosas liberales que me salteé probablemente. Estos son algunos y creo yo que los más relevantes, por lo menos el top 10 de los más relevantes. Los más interesantes también, en mi opinión, los más libertarios. ¿Cómo se va a clasificar del top 10? O sea, ¿quién vamos a poner en las primeras posiciones? ¿Quién lo vamos a dejar un poco más relegado? Bueno, se va a priorizar a aquellos que tengan convicciones profundas ligadas a una visión negativa del Estado en sí mismo. O sea, primero, las convicciones filosóficas y ideológicas profundas acá son importantes. Si son más pragmáticos, hicieron grandes liberalizaciones o se volvieron muy libertarios, pero por una cuestión pragmática, los vamos a dejar relegados un poco más atrás en top. Mientras que los más libertarios, duros, digamos, de convicción y de pensamiento sobre su perspectiva que tienen del mundo, van a quedar más adelante. Aquellos que odien más al Estado, más arriba, y aquellos que sean libertarios más por conveniencia, un poquito más abajo. Obviamente que también va a priorizar lo que hayan hecho efectivamente, ¿no? Si hicieron reformas efectivamente libertarias y estructurales, no solo, y esto es importante porque van a quedar afuera capaz que algunos que ustedes pensaban que iban a estar, pero acá no buscamos políticas económicas pro mercado, nada más. Quiero reformas estructurales importantes hacia la liberalización de cosas y hacia la descentralización. O sea, estoy hablando del libertarismo en serio. ¿Cuáles son los libertarios posta? No los que tuvieron alguna política pro mercado. Y vamos a arrancar primero. En el top 10 ya les dio un empate entre dos. Es el único que tiene dos posiciones. O sea, vamos a ver 11 líderes mundiales, 11 jefes de Estado, pero el top 10 está empatado entre dos. En el primero viene Mikhail Saakashvili. ¿Tá? Obviamente no sé si lo pronuncié bien, es un nombre georgiano. Fue presidente de Georgia entre el 2004 y 2013. Y el apodo, que también todos le vamos a poner un pequeño apodo, es el cirujano del Cáucaso. Bueno, Saakashvili, lideró un proceso de liberación de Georgia, ¿no? Que venía
muy burocratizada, venía con mucho rezago soviético, mucho rezago estatista, muchísima corrupción, y él, bueno, lideró un proceso de liberación. Ahora vamos a ver un poco más qué hizo. Se queda un poco atrás principalmente porque eh, las condiciones de la región y ciertas posiciones de política internacional no lo permitieron avanzar mucho más allá. Pero la realidad es que gracias a la liberalización modernizó Georgia y lo convirtió en un país que está más cerca a ser un país europeo a ser un país asiático con la parte negativa asiática, digamos, a ser un país del este de Europa, es un país muy moderno. Y eso es gracias a lo que hizo este señor que entra en el top 10 de líderes mundiales más libertarios de la historia. Aplicó una política de tolerancia cero. En un solo día despidió a toda la policía de tráfico del país, cerca de 30.000 funcionarios. Obviamente una policía muy corrupta que estaba destrozando un montón de cosas en cuanto a la movilidad nacional, incluso a las cuestiones del transporte. Bueno, los echó a todos en un día y dijo que era una institución intrínsecamente parasitaria y corrupta. Y armó otra organización mucho más chiquita. Impulsó una reforma constitucional que prohibía al gobierno crear nuevos impuestos o aumentar las tasas de los existentes sin un referéndum nacional primero. Además, limitó por ley el gasto público al 30% del PIB y al déficit fiscal al 3%. O sea, hizo una reforma constitucional, impulsó una reforma constitucional que limitaba el crecimiento del gobierno de forma dura. Bajo el lema de su ministro de reformas, Kaka Bendukidze, imagínense, ¿no? Que no sé si es Kaka, no sé mucho cómo se pronunciará, es georgiano, que es libertario, confeso, él sí dice que es libertario, a él le cuesta más definirse como libertario, Saakashvili, pero su ministro de reformas sí lo era. Y el lema que tenía era: se vende todo excepto el honor. Georgia privatizó casi todas las empresas estatales, desde puertos hasta redes eléctricas. Pasó a ser uno de los países más difíciles, pasó de ser uno de los países más difíciles para hacer negocios a estar top mundial en doing business. O sea lo que son las dificultades burocráticas para establecer un negocio en el país. Bueno, eliminó cientos de licencias y permisos innecesarios, reduciendo la interferencia estatal. Este es el que vendría siendo el cirujano del Cáucaso que entra en el top 10. Saakashvili, presidente de Georgia. Y ahora vamos con nada más ni nada menos que con Anders Fogh Rasmussen, el primer ministro de Dinamarca entre 2001 y 2009. El apodo que le pusimos es el padre del liberalismo nórdico. ¿Por qué lo puse acá? Probablemente en cuanto al libertarismo, él sea el menos libertario de todos, incluso el menos liberal de todos los de la lista. Pero ¿por qué arranca a rasguñar acá? Bueno, porque es el padre del liberalismo nórdico. Acá podría poner un montón más, incluso de Suecia, hay unos cuantos de Noruega, hay alguno, en Finlandia hay alguno, pero yo creo que es el que sintetiza esta idea de que los países nórdicos, ¿tá?, son como son de los principales países del mundo, prácticamente todos, son, digamos, la meca del desarrollo de la humanidad, parecen ser los países nórdicos, pese a que tienen en realidad algunos problemas, pero es verdad que tienen una estabilidad muy grande y unos servicios espectaculares. Y muchos socialistas dicen que es por el socialismo, por el estado de bienestar, y en realidad es porque ellos oscilan entre el estado de bienestar y una economía muy liberalizada, es decir, atraen inversiones muy grandes con una liberalización muy dura, ¿tá?, y ahí hacen crecer al estado de bienestar hasta el punto que llega a ser insostenible, lo arrancan a desmantelar un poco y lo mantienen en una especie de estabilidad. Es como que el estado crece y después disminuye, crece y disminuye. Y el padre del liberalismo danés, el que cree que básicamente hay que mantener el estado de bienestar a rajatabla, hay que tener una doctrina liberal muy importante en economía, uno de los que más lo sintetizó es Anders Fogh Rasmussen, que fue primer ministro de Dinamarca entre 2001 y 2009. El liberalismo vikingo, se yo acá, algunas cosas que hizo fue: prohibió cualquier aumento de impuestos. Si un ministro quería subir un impuesto, debía bajar otro igual cuantía. Esto está haciendo Milei también. O sea que frenó la expansión confiscatoria del sistema danés. Luego introdujo los cheques escolares acá del sistema de vouchers en Dinamarca. Y también hizo alguna especie de régimen de competencia para el sector de salud. O sea, liberalizó la educación y la salud, pilares fundamentales también que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hizo fue, durante las crisis de las caricaturas de Mahoma en 2005, toda una cuestión de censura a la libertad de prensa con respecto a las caricaturas de Mahoma en 2005. Bueno, él se mantuvo como un férreo defensor de la libertad de expresión frente a presiones incluso internacionales de que tenían que prohibir
prohibirlas. Acá algo interesante es que, de nuevo, remarcar que probablemente sea el menos libertario de todos. Sin embargo, lo pongo acá porque creo que el liberalismo nórdico, en general, merece estar representado en el top 10 de, de los líderes libertarios más los jefes libertarios, los jefes de Estado más libertarios de la historia, porque bueno, su sistema es muy eficiente y gracias a esas liberalizaciones que aparecen constantemente que permiten mantener ese estado de bienestar que tienen ellos a rajatabla. En el puesto número 9, y ahora disculpen que las imágenes se empiecen a ver mal, es que las diapositivas yo las armé en otro formato, de otra manera, y las imágenes sí parecían bien, pero ahora cuando las pongo en grande aparecen mucho más borrosas, ¿no? No es lo importante. En el puesto número 9 tenemos a André Ibanks, el primer ministro de las Islas Caimán. En realidad ya es el primer ministro de 2025, pero ahí puse de 2021 al presente porque arranca a tener un rol muy protagónico ya prácticamente desde 2021, pero en realidad es primer ministro desde hace nada, desde 2025, actualmente es el primer ministro, y lo puse porque es el protector de los paraísos fiscales. Y es que en un mundo que está siendo asediado, los paraísos fiscales están siendo asediados por el orden internacional, o sea, no quieren que exista, los están atacando constantemente. Bueno, Ibanks es el principal escudo legal que tienen, en este caso, las Islas Caimán contra los constantes ataques de la OCDE y del G20. Así que es un importante defensor de que siguen existiendo los paraísos fiscales, ¿no? Aunque a él no le guste llamarlo así, yo creo que es importante ponerlo, ¿no? Como representante, en este caso, si Rasmussen era el representante del liberalismo nórdico, es el representante de todos aquellos líderes políticos que en la historia promovieron y defendieron la existencia de estos paraísos fiscales. En este caso le puse por encima de algunos otros porque es el que en la actualidad está resistiendo de forma más férrea, el que está intentando que esto no se termine. Además de que tiene una posición especialmente libertaria cuando hablamos de la defensa de las naciones pequeñas y de la autonomía fiscal de las naciones pequeñas, ¿no? En realidad acá hay una ligera trampa, porque en realidad verdaderamente las Islas Bermudas pertenecen a Gran Bretaña, no es que sea demasiado autonómica, pero sí tiene cierto nivel de autonomía, entonces yo puse a su primer ministro en esta lista como jefe de Estado. Y además él justamente defiende a estos estados pequeños frente a la presión de los estados grandes que les exigen seguir sus criterios económicos. Él dice, no, a los territorios pequeños tenemos derecho a prosperar mediante la libertad de mercado sin que ustedes nos digan qué hacer. Entonces Ibanks se queda con el puesto 8. En el puesto 9, perdón, porque en el puesto 8 teníamos a Ludwig Erhard, acá capaz que alguno un poquito más justo lo conoce, el canciller de Alemania Federal entre 1963 y 1966, antes ministro de Economía también de la Alemania Federal. Es el padre del milagro económico alemán y el ordoliberalismo. Él hizo las grandes transformaciones de la Alemania de la posguerra que levantó a Alemania en un rápido tiempo de estar estancada después del nazismo y demás mediante políticas liberales lo llevó a levantarse de nuevo, a resurgir rápidamente. Por eso se dice el milagro económico alemán, muy liberal, unas concepciones bastante libertarias del mercado, aunque no absolutamente, por eso todavía hay 7 que están por encima de él. Eliminó por decreto los controles de precios y el racionamiento de impuestos por los nazis y mantenidos por los aliados también. Lo hizo un domingo cuando las oficinas gubernamentales estaban cerradas para que no pudieran detenerlo. Luchó ferozmente contra la tradición alemana de los carteles industriales protegidos por el Estado, el corporativismo. Creía que la competencia debía ser absoluta y que el Estado no debía rescatar a empresas ineficientes. En una Europa que abrazaba el keynesianismo y el socialismo democrático, Erhard se mantuvo firme en que el Estado no debe dirigir la inversión. El Estado debe ser como un árbitro en un partido de fútbol, no un jugador, dice él. Es el clásico lema, digamos, de los ordoliberales. Él es un fundador del liberalismo alemán que nos llega, es como una variación, yo diría, del liberalismo clásico. No llega a ser minarquista, pero para mí es, dentro de los jefes de Estado, probablemente los que más se acercan al posicionamiento libertario. De hecho, fue un gran amigo de grandes libertarios de la época. En el puesto 7 tenemos a Calvin Coolidge, creo que se pronuncia así, el presidente de Estados Unidos entre 1923 y 1929, el rey de la inacción, le digo yo, y les dicen varios también. Bueno, es un
presidente que representa un poco la vieja derecha norteamericana, él sí era del Partido Republicano. Bajo su mando la tasa impositiva cayó del 73% al 25%. Entendía que el impuesto es un robo legalizado que castiga la productividad. Esto del robo legalizado no fue tan así, no es que lo dijo directamente, pero más o menos sí que hizo entender que era una cuestión agresiva. Su mantra era recortar impuestos es la mejor manera de devolver al pueblo su propia propiedad. Coolidge redujo el gasto público de forma nominal, o sea, logró que el gobierno federal fuera más pequeño al final de su mandato que al principio, y vetó más de 50 leyes, entre ellas destinadas a dar subsidios. Creía que era mucho más importante que las leyes malas no se aprueben a que las leyes buenas sí. Por eso el rey de la inacción. De hecho, un poco el rey de la inacción porque era un político de bajo perfil, que lo único que hacía era básicamente ponerle un palo en la rueda. Pero qué importante es a veces poner un palo en la rueda. Era un liberal de la vieja derecha americana, digamos. Y en el puesto 6 tenemos a Václav Klaus. Ya tenemos acá los señales de la restauración soviética, ¿no? Luego del colapso de la Unión Soviética, que aparecen las pequeñas repúblicas independientes que venían de un modelo comunista devastador y arrancan a subir, arrancan a resurgir. En este caso creo que acá está mal. El destructor de la burocracia va a ser el que viene después, creo. Él es el, más que nada, digamos, el reconstructor del capitalismo, digamos. Fue primer ministro entre 1992 y 1997 y presidente entre 2003 y 2013 de nada más ni nada menos que la República Checa. Klaus, ¿qué hizo? En lugar de vender las empresas estatales, oligarcas y extranjeros, entregó cupones a todos los ciudadanos checos para que estos compren acciones de las empresas del Estado. Esta devolución de lo que habían robado los soviéticos, devolución directamente al ciudadano, una alternativa que exploraría y también investigaría bastante Rothbard en su momento para cómo es que se debe privatizar empresas. Bueno, hay varias alternativas. Bueno, él es el creador de dárselas directamente a los ciudadanos, como si fueran inversionistas. Fue el mayor azote a la Unión Europea desde adentro. Se nos va a firmar el Tratado de Lisboa durante meses, argumentando que la Unión Europea es un proyecto postdemocrático y burocrático que asfixia la libertad individual, un antiglobalista de primera ola. También argumenta que las regulaciones ambientales son excusas para que el Estado controle la energía, la industria y el comportamiento privado. Eso lo escribió él mismo en un libro que tiene contra el ecologismo. Y antes de asumir como restaurador del capitalismo, antes del colapso soviético, digamos, asume en República Checa como restaurador del orden capitalista. Bueno, él formaba parte de la pequeña resistencia clandestina al comunismo, era un hayekiano y organizaba seminarios ilegales en ese momento de economía liberal durante la época soviética. También es bastante activo, digamos, en la etapa intelectual del liberalismo. Él escribió bastante para el Cato Institute, que es uno de los organismos liberales más importantes que hay, diría yo. No es completamente libertario, austríaco, pero sí es bastante liberal ese organismo. Y bueno, y también fue amigo en la época de muchos liberales muy importantes. Entonces creo que es un merecido sexto lugar. Y si hablamos de restauradores, ahora sí, tenemos al destructor de la burocracia, Mart Laar, el primer ministro de Estonia entre 1992 y 94 y después de nuevo entre 1999 y 2002. Mart Laar es el creador a día de hoy, el que salió del comunismo, digamos, Estonia y logró resurgir de la mano de Laar a ser a día de hoy una de las principales pequeñas economías del mundo, digamos, un foco de innovación en un montón de cosas y de inversiones económicas en Europa. El tigre del Báltico, le dicen a Estonia a día de hoy. Laar eliminó todos los aranceles de importación. Estonia se convirtió en una zona libre de comercio absoluta, no había aranceles de importación. Su lógica era simple: si un estonio quería comprar algo de afuera, el Estado no tiene derecho a encarecerle la vida para proteger a un empresario local ineficiente. Lideró un proceso de privatizaciones masivas de las antiguas empresas estatales comunistas, ahora sí vendiéndolas. No tuvo el mismo método que Klaus, el anterior de República Checa, pero también hizo unas privatizaciones masivas. Cuando los bancos estonios empezaron a colapsar tras la era soviética, Laar dejó
que se quebraran. Se negó a rescatarlos, aplicó esa doctrina austríaca de mercado que dice que no hay que el Estado no debe salvaguardar ninguna empresa porque si una empresa está cayendo es porque así debe ser, y obviamente que los bancos estatales de la Unión Soviética debían de caer. Y también sentó las bases de la Estonia digital. Esto es algo un poquito alternativo que no solemos ver, que su meta era reducir el contacto entre ciudadanos y el burócrata. Entonces utilizó la digitalización y comenzó el proceso de digitalización de Estonia, que es una digitalización que, bueno, elimina mucho burocracia y elimina roles del Estado y le da el control a los ciudadanos. Es algo relativamente nuevo y él fue digamos, el precursor de todo y el que puso esto de la Estonia digital. Estonia es uno de los países más avanzados en democracia digital, digamos, con control digital del gobierno, que es que todos los ciudadanos a través de herramientas digitales pueden controlar o decidir y tener más cercanía con los gobernantes, así ellos no pueden hacer lo que quieran. Vamos al puesto número 4, y acá, bueno, yo decidí poner a Grover Cleveland, que es el presidente de los Estados Unidos entre 1885 y 1889 y luego de nuevo entre 1893 y 1897. Es definitivamente el más viejo que tenemos en esta lista. El heredero de los padres fundadores y el rey del veto. Grover Cleveland, yo creo que dentro de la edad moderna, si se quiere, porque ya estábamos en la modernidad después de 1885, y más que nada ya llegando, obviamente, él termina sus mandatos en 1997, o sea, ya llegando al siglo XX, bueno, es el que mantuvo esa idea de Estados Unidos como la tenían los padres fundadores, ¿no? Un estado muy absolutamente liberal, con fines únicos y básicos, y nada de expansiones. En una época donde los populistas exigían que la inflación de la moneda, mediante el bimetallismo, o sea, la inclusión de la plata al patrón, además del patrón oro, bueno, Cleveland se mantuvo muy firme en cuanto al patrón oro. La gente quería incluir la plata, o sea, básicamente quería expandir esa cuestión monetaria, y Cleveland se mantuvo muy firme en cuanto al patrón oro. Es algo que le reconocería Rothbard como uno de los hitos más importantes de la historia económica norteamericana de Estados Unidos. Rothbard era un gran admirador de Cleveland, por eso lo pongo tan arriba también. Además de que vetó más de 400 proyectos de ley, que es más que todos sus predecesores combinados. Su veto más famoso fue al Texas Seed Bill, donde se negó a dar fondos públicos a agricultores víctimas de la sequía. Obviamente él no creía en los subsidios y demás, pero vetó 400 proyectos de ley que era bueno, contra los principios liberales de Estados Unidos, los principios fundadores de Estados Unidos. Por eso él en su momento fue una muralla que obviamente se terminó derrumbando, pero fue una muralla muy importante en los avances del estatismo en Estados Unidos. Se opuso tajantemente a la anexión de Hawái, considerando que el derrocamiento de la reina local por intereses empresariales estadounidenses era un acto de agresión ilegal. Acá un poco esta cuestión del antiimperialismo, que es importante también como libertario. Y también luchó contra los aranceles drásticamente, argumentando que el proteccionismo era un robo a los consumidores para beneficiar a los industriales, mercantilismo, ¿no? Su discurso en 1887 estuvo dedicado enteramente a atacar los aranceles como un impuesto innecesario e injusto. Capaz que está un poco robando acá arriba en el puesto número 4 Cleveland. Puede ser que lo esté. Pero a mí me parecía importante ponerlo en los puestos arriba porque creo que de la época moderna es el que más representa a los padres fundadores de Estados Unidos, que fueron muy libertarios, si se quiere, no tanto como me gustaría, pero sí fueron muy libertarios. Y bueno, representa ese espíritu todavía. Y además es que fue una muralla muy importante. De hecho, fue el máximo récord de vetos a proyectos de ley que le mandaban para expandir el Estado. Entonces, a lo mejor capaz que algunos se merecían estar un poco más arriba, pero yo lo pongo a él como un gran representante, digamos, como el presidente más libertario de la historia de Estados Unidos del siglo, fin del siglo XIX, siglo XX para acá, por lo menos. Y ahora, ¿quién poronga estarán viendo, no? ¿Quién es este señor? Bueno, top número 3 tenemos a Jimmy Stevens, gobernador de la República Independiente de Birmania. El dictador libertario, ¿ok? Dentro de los listados de dictadores que existen de la humanidad, el único que se podría decir que era libertario era Jimmy Stevens. Dictador libertario, dirán. Bueno, pasa que él se lo considera dictador porque no utilizó para llegar a poder ningún tipo de proceso democrático, sino militar, ¿tá? Lo que no quisiera decir que no tuviera el apoyo del pueblo revolucionario, y durante el tiempo que estuvo en el poder sí que estuvo mediante la fuerza. No fue que reprimía a la población local, eso no es real, no lo hacía. De hecho, la población local era lo que lo apoyaba generalmente, en sus grandes mayorías, pero
pero sí es verdad bueno, se mantuvo en el poder de forma dictatorial por un muy periodo corto de tiempo, pero tenía principios muy libertarios. De hecho, era un secesionista. La República de Birmania ya no existe, de hecho, es el actual Vanuatu, que es un país de Oceanía. Y él era un rebelde de Vanuatu, era un secesionista. Creía que había que separarse de lo que se estaba formando, que era Vanuatu, que la isla de Espíritu Santo, la ciudad de Espíritu Santo y la isla de Birmania, de Bemerana, perdón, siempre me confundo, se tenía que independizar de Vanuatu. Y él era un líder secesionista. Eh, Creía en conjunto a un grupo de libertarios internacionales que se llamaba la Fundación Fénix. Les recomiendo, si quieren saber más de esta historia que es muy interesante, buscar el video La Sociedad Secreta Libertaria, que lo publicó el canal Brújula Libertaria, que es donde yo ahí hago un poquito una columna donde explico la historia de una fundación que creaba países y demás. Bueno, este fue el único país, la República Libre de Bemerana fue el único país que pudieron más o menos sostener por un tiempo como independiente. Por eso es que lo pongo acá. Todo el resto de micronaciones no entran. El tipo sí tuvo el control real del territorio por poco más de un mes. Básicamente lo que hizo fue tomar la isla, un grupo de indígenas que lo seguían a él era extremadamente libertario, y bueno, tuvo el control de la isla por un buen tiempo. Adoptó una constitución que prohibía al gobierno imponer impuestos, confiscar propiedad o regular la economía. Era un intento de gobierno libertario donde el Estado solo existía mínimamente para proteger los derechos individuales frente a amenazas extranjeras. Era prácticamente anarcocapitalista. En lugar de pedir ayuda a otros estados o a la ONU, Stevens se alió con inversores privados libertarios. Entendía que el desarrollo de una nación proviene de la inversión y el libre comercio. Y también previó que la independencia de Vanuatu no traería libertad, sino un nuevo tipo de tiranía colectivista que se llama el socialismo melanesio, el socialismo oceánico también. Y su lucha fue una resistencia temprana contra la centralización del poder en las nuevas naciones del tercer mundo. Quizás es el menos conocido de esta lista, pero a mí me parecía muy importante incluirlo y dentro de las primeras listas para ver que existen otros líderes mundiales que lograron tener el control efectivo, que sea él por un poco tiempo de un espacio, y que eran radicalmente libertarios. Así que Jimmy Stevens se queda con el tercer lugar. ¿Y quién se quedará con el segundo lugar? Hans Adam II, el príncipe soberano de Liechtenstein de 1989 hasta nuestros días. El apodo que le puse es el príncipe de la propiedad privada. Liechtenstein es el país más libertario del mundo y eso gracias a él. Puso una reforma constitucional en 2003 que otorga a cada uno de los 11 municipios de Liechtenstein el derecho a independizarse por referéndum, siendo el primer estado en eliminar el monopolio territorial. El príncipe argumenta que el Estado debe dejar de ser un amo para convertirse en una empresa de servicios que compita en el mercado. Si el individuo no está satisfecho, debería poder cancelar su suscripción. De hecho, él quiso hasta plantear una especie de secesión individual, una especie de sistema donde los individuos podían elegir a qué gobierno pertenecer, de todos los municipios que había en Liechtenstein, que de hecho tienen mucha autonomía. Pero esa es su visión, es un estado empresarial, es un poco un estado empresa, un gobierno empresa, diría yo, ya ni siquiera es un estado. Obviamente igual no puede hacer lo que quiera en Liechtenstein porque es una monarquía parlamentaria, pero sí tiene mucho poder y fue él el que impulsó esta reforma constitucional que quita el monopolio territorial al Estado y es una especie de Estado muy raro, ni siquiera le diría que es un Estado-nación. Es un paleogobierno, un gobierno que se asemeja a otras formas de poder político y mucho más amigables con la libertad y con la propiedad privada. Liechtenstein por eso es el país más libertario del mundo hoy, es gracias a este señor, como dije. No tiene prácticamente deuda pública y mantiene uno de los niveles de impuestos más bajos de toda Europa. Está siempre dentro del top 10 de libertad económica, de libertad económica mundial, Liechtenstein. Además, uno dice, wow, pero es un príncipe, seguro vive a costa de... No. Toda la familia real de Liechtenstein no vive de los impuestos. Son una de las familias más ricas del mundo gracias a sus negocios privados, como el grupo LGT. Obviamente que con anterioridad sí se ha beneficiado del poder político, pero al día de hoy viven prácticamente de negocios privados. Hans Adam II sostiene que el soberano no debe ser una carga financiera para sus súbditos, rompiendo con la esencia misma del parasitismo estatal. Él es muy cercano a opiniones libertarias, de hecho su libro, El Estado en el Tercer Milenio, habla un poco de cómo deberían empezar a transformarse los estados hacia empresas de servicios y demás, que es muy anarcocapitalista y es muy valorado por anarcocapitalistas como Hoppe, incluso, que es un grande, digamos. ¿Y quién estará en el puesto 1? Y no sorprenderá a nadie, Javier Milei, presidente de la Argentina de 2023 al presente, el primer ANCAP al poder.
disculpen esta imagen de Milei, disculpen las imágenes en general que me quedan bastante mal a la hora de agrandarlas, de mala calidad. Bueno, la nueva era libertaria de la mano de Javier Milei, que es ante todo un divulgador, a lo largo que términos como la escuela austríaca, la no existencia del Banco Central, la destrucción del Banco Central, autores como Rothbard Mises sean tendencia masiva, es un divulgador entre todo. Ha implementado el recorte del gasto público más grande en la historia de la humanidad en relación con el tiempo. Sacó ministerios, eliminó pautas publicitarias estatales y despidió a miles de funcionarios, también sacando a millones de personas de la pobreza con el poco tiempo que lleva. Ha propuesto la eliminación de cientos de leyes que asfixiaban la economía, desde la ley de alquileres hasta las regulaciones comerciales obsoletas. Su objetivo es devolver la soberanía al contrato privado, eliminando la mano del burócrata en las transacciones cotidianas. Aunque es un proceso en marcha, su meta final también es la eliminación del Banco Central y el establecimiento de la libre competencia de monedas, que probablemente termine siendo una dolarización de facto. Entonces, este sería el último y el máximo, digamos, jefe de Estado libertario de la historia y de la actualidad. Es el primer anarcocapitalista, si se quiere, aunque sea filosófico, que llega al poder y lo dice, y que habla de Hoppe y de Rothbard y de los autores libertarios más grandes en un país incluso grande y influyente como Argentina. De hecho, algo interesante es que esté influyendo el liberalismo en el mundo, el libertarianismo en el mundo. Probablemente el máximo divulgador del libertarianismo de la historia, además de ser un jefe de Estado. Entonces, obviamente, se tenía que quedar en primer lugar. Yo creo que no tan lejos de Hans Adam II, porque Hans Adam II ya está, digamos, su estado, por muchos motivos culturales y demás, ya está en un estado mucho más avanzado que Argentina, por eso es que no creo que estén tan lejos, pero bueno, Hans Adam II no deja de ser un principito que tiene en un país chiquitito, digamos, allá en Europa, en un pequeño refugio libertario. Javier Milei es un luchador, un guerrero de la libertad que se tenía que quedar con el primer mundo. Y eso sería todo, espero les haya gustado. Capaz más adelante puedo hacer otro tipo de top si les gusta este tipo de contenido. Y bueno, cualquier cosa que les guste pueden darle like, a ver si apoyan un poco el video, a ver si lo hacemos un poquito más viral de lo que suelen ser mis videos, que no son muchos, cada tanto subo videos. Yo en realidad me dedico a otras cosas, política, pero cada tanto me gusta idear y subir algún video. Pero les haya gustado y bueno, apoyen un poco el video comentando qué les parece, algún caso que les parece interesante, si me olvidé, eso es importante, si creen que me olvidé a uno que podría haber entrado en el top también pónganmelo, quiero saberlo, algún error que creen que haya tenido. Obviamente la diapositiva está llena de errores, que están saturadas, no sé por las diapositivas, lo importante es la información que les traigo. Y bueno, nada, muchas gracias por el video, denle like, comenten para ayudarlo y nos vemos.